Todas las siguientes hormonas aumentan la gluconeogénesis hepática, excepto glucagón. Entonces, todas las que aumentan la gluconeogénesis hepática son hiperglicemiantes, es decir, son hormonas contrarreguladoras. ¿Cuál de estas no es hiperglicemiante? La insulina, ¿no? La insulina es la única hormona hipoglicemiante, ¿no? Esta es una hormona anabólica y todas las demás son hormonas catabólicas. La enzima 1-alfa hidroxilasa, que actúa sobre el 25-hidroxicolecalciferol para transformarlo en 1,21-dihidroxicolecalciferol, se encuentra en... Esta enzima se encuentra en el riñón. Para la formación de la vitamina D, necesita hidroxilarse sucesivamente, primero en el hígado, ¿no?, donde se convierte en 25-hidroxicolecalciferol, y después su segundo paso es a nivel renal, donde se convierte en la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa. Entonces la respuesta es en el riñón. Por eso es que en los pacientes con insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, ¿no?, esta enzima está deficiente, por lo tanto no hay vitamina D activa y los pacientes hacen hipocalcemia. En relación al metabolismo y funciones de la vitamina D, una de las siguientes respuestas es falsa. La vitamina D ingerida por vía oral es vitamina D2 o D3. Esto es verdadero. El riñón transforma la 25-hidroxicolecalciferol vitamina D en el principio activo 1,25-OH vitamina D. También es verdadero. La absorción de calcio en el intestino está facilitada por la 24,25-hidroxicolecalciferol vitamina D. Esto es falso. La absorción de calcio está facilitada por la 1,25-dihidroxicolecalciferol. La mala absorción de la grasa puede provocar déficit de vitamina D en áreas geográficas de latitud norte durante el invierno. Se ha visto que en las poblaciones de Estados Unidos, en las épocas de invierno, pueden disminuir la deficiencia de vitamina D porque existen enfermedades de mala absorción. Hasta ahora no se explica exactamente por qué solamente en estas poblaciones y en la época de invierno, ¿no? Pero esa es una estadística que tienen ellos. La 1,25-dihidroxicolecalciferol estimula la calcificación ósea a través del aumento de la producción de osteocalcina y osteopondina. Eso también es verdadero. Respuesta C. El metabolito activo más importante de la vitamina D es, bueno, esto ya lo hemos visto, es el 1,25-dihidroxicolecalciferol. De los hechos siguientes, ¿cuál no sucede durante el ayuno? Se agotan rápidamente las reservas de glucógeno del hígado. Aumenta la secreción de insulina por el páncreas. Los ácidos grasos del tejido adiposo son transformados en el hígado en glucosa. Los músculos suministran la mayor parte de glucosa necesaria para la actividad del cerebro y se reduce la concentración de glucosa en sangre. Entonces, durante el ayuno aumenta la secreción de glucagón y disminuye la secreción de insulina. Entonces la respuesta falsa es esta. En el ayuno, si en el ayuno comienza a disminuir la glucosa y el aumento de insulina, disminuiría mucho más, ¿no? Entonces la insulina está disminuida en el ayuno. Respuesta. La hiponatremia severa con función renal normal y alta excreción de sodio urinario es característica de... En la deshidratación, los niveles de sodio urinario están disminuidos porque como hay deshidratación, el riñón trata de ahorrar sodio. En la falla cardíaca con anasarca, también. En la enfermedad de Cushing,
no hay alteración en el sodio renal, la secreción inapropiada de hormona antidiurética, o sea, el CIHAT, se caracteriza justamente por esto, ¿no? Porque hay hiponatremia, los riñones funcionan normalmente y se elimina paradójicamente alta cantidad de sodio por la orina. En el hiperaldosteronismo primario, ¿no?, hay hipernatremia. No es. Entonces la respuesta es secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ante un enfermo diagnosticado de hipotiroidismo primario en tratamiento con levotiroxina, ¿cuál de entre las siguientes determinaciones analíticas se considera la más adecuada para ajustar la dosis del fármaco? Entonces, en el hipotiroidismo primario, la característica principal es que los niveles de T3 y T4 están disminuidos y la TSH está elevada. Entonces, cuando yo le doy tratamiento, el objetivo más importante es que la TSH disminuya a valores normales. Los niveles de T3 y de T4 no siempre pueden estar dentro de valores normales, porque eso va a depender de la hora que se tomó la muestra, de la cantidad de levotiroxina. En cambio, la TSH es una molécula muy sensible a la ingesta de levotiroxina. Entonces, cuando yo regulo tratamiento, lo que me interesa es regular los niveles de TSH. Si tengo un paciente con hipotiroidismo y una TSH elevada, obviamente, y le doy levotiroxina, tengo que esperar que la TSH disminuya. Si la TSH no disminuye adecuadamente, por decir, tenía 100 y baja a 40, siendo lo normal 5, quiere decir que necesito aumentarle la dosis, ¿no? Que la dosis que le he dado es insuficiente porque solamente le ha bajado a 40. Entonces, si tengo otro caso, le doy levotiroxina y la TSH disminuye más de lo normal, digamos disminuye a 0.05, quiere decir que le he dado mucha levotiroxina y debo disminuir la dosis, ¿no?, para que la TSH nuevamente aumente a sus valores normales. Entonces, por eso es que la TSH se considera el principal elemento a utilizar para regular la dosis de levotiroxina. ¿Cuál de los siguientes medicamentos no se suele utilizar en el tratamiento de una crisis tirotóxica? Bueno, sabemos que la crisis tirotóxica es la exacerbación de un hipertiroidismo, que se caracteriza porque existe los síntomas están alterando muchos órganos, principalmente el tejido cardíaco, el tejido hepático y el tejido nervioso. Entonces, necesito inmediatamente disminuir la concentración de hormonas tiroideas. Entonces, necesito utilizar fármacos que me disminuyan las hormonas tiroideas activas. La hormona tiroidea activa es la T3. Entonces, es urgente que yo al paciente le baje los niveles de T3. Tengo que utilizar medicamentos que disminuyan la conversión de T4 a T3. Porque como sabemos, ¿no?, la T4 se convierte en T3. Dentro de esos fármacos tengo a estos. El propranolol, aparte de tener sus efectos sobre los síntomas adrenérgicos, también va a disminuir la concentración de T4 a T3. El propiltiuracilo también disminuye esa conversión y la dexametasona también va a disminuir esa conversión. El yodo y los contrastes yodados no disminuyen la conversión, pero sí disminuyen rápidamente la liberación de hormonas tiroideas. El atenolol, que es un beta bloqueador, también se podría utilizar, pero no tiene la propiedad de disminuir la conversión de T4 a T3. Entonces, no es un medicamento utilizado en una crisis tirotóxica. Sí lo puedo utilizar en un hipertiroidismo común, pero no en esta situación. Ante la presencia de TSH elevada en un paciente con tiroiditis de Hashimoto, ¿qué circunstancia de las siguientes es verdadera?
Entonces, tengo aumento de la TSH y la tiroiditis de Hashimoto se caracteriza porque los anticuerpos antitiroideos, anti-TPO, están elevados. ¿Qué significa esto? La presencia de un linfoma, ¿no? Coexistencia con una enfermedad de Graves. Bueno, la enfermedad de Graves también aumenta los niveles de anticuerpos, pero la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, entonces también hay aumento de anticuerpos. Además, en la enfermedad de Graves la TSH está disminuida, no está elevada. Necesidad de administrarle levotiroxina. Entonces, sí, pues estoy frente a un hipotiroidismo, debo darle levotiroxina. Presencia de anemia perniciosa, no nos dice ningún dato de anemia perniciosa. Necesidad de tiroidectomía. No está indicada la tiroidectomía en una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la respuesta es que, independientemente de los niveles de TSH, basta que esté elevada, hay que administrar levotiroxina porque tiene tiroiditis de Hashimoto. Existen algunas situaciones de hipotiroidismo subclínico donde los niveles de TSH están elevados, pero la T4 está normal. En esas situaciones normalmente no se debe administrar levotiroxina si la TSH está menos de 10. Los valores normales de TSH son hasta 4.5. En ese rango de 4.5 a 10, hasta ahora existe una controversia si dar o no dar tratamiento. Pero si ese paciente tiene tiroiditis de Hashimoto, o sea, tiene anticuerpos positivos, de todas maneras hay que administrar levotiroxina. Embarazo, niños en crecimiento, obesidad, dislipidemias o síntomas de hipotiroidismo que no se expliquen por otras causas. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable a considerar en una enferma de 24 años con ligero bocio difuso, elevación de la TSH 2 veces por encima de lo normal y T4 normal? Entonces, una mujer joven que tiene un tejido tiroideo aumentado en forma difusa, no hay nódulos y bioquímicamente cursa con hipotiroidismo subclínico, ¿no? Lo que les había mencionado, TSH elevada con T4 normal. ¿El diagnóstico es un bocio simple? No, porque ya tiene alteración de las hormonas tiroideas. Carcinoma de tiroides. Bueno, para hacer el diagnóstico de un carcinoma hay que hacer la biopsia y además esto cursa con un nódulo único, no es un bocio difuso. Enfermedad de Graves-Basedow. En la enfermedad de Graves la TSH está baja y la T4 elevada, no es. Tiroiditis subaguda de Kerr-Bain tampoco es, porque en la tiroiditis subaguda la principal característica es el dolor intenso que no nos mencionan y la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto es la primera causa de hipotiroidismo primario caracterizado por aumento de anticuerpos, mujeres jóvenes y bocio difuso, que puede ser evidente o no, pero esas son las características de la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, esta es la respuesta. ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil para el diagnóstico inicial de hipotiroidismo primario? Entonces, para hacer un screening poblacional, ¿no?, se debe hacer solamente el dosaje de TSH. Ya no está indicado, ¿no?, perfil tiroideo. ¿Qué hacen en perfil tiroideo? T3 total, T4 total y TSH. La T3 total y la T4 total varían mucho. Por ejemplo, mujeres que toman anticonceptivos orales, debido a la concentración de estrógenos, entonces va a hacer que las hormonas se unan más a sus proteínas y se altere todo. Entonces, actualmente en el perfil tiroideo solamente está indicado realizar TSH y T4 libre, pero para el screening solamente TSH. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas
no está indicada en el tratamiento de la hiperpotasemia. Entonces, la hiperpotasemia, cuando está por encima de 7, se considera una emergencia, ¿no? Entonces, existen diferentes alternativas. Se puede utilizar grandes dosis de insulina porque la insulina va a introducir el potasio a la célula, pero con produce hipoglicemia, obviamente tengo que administrarle con glucosa. Se puede utilizar bicarbonato sódico, gluconato de calcio, resinas de intercambio iónico, ¿no?, que van a eliminar el potasio por el riñón, pero el uso de glucocorticoides no está indicado en la hiperpotasemia. Un efecto indeseable producido por la insulina puede ser lipodistrofia, alopecia, depresión medular, ictericia nuclear, síndrome de Fanconi. La insulina es uno de los fármacos con menos efectos colaterales. Realmente con las nuevas insulinas lo único que se describe es la lipodistrofia y la hipoglicemia. No produce alergias, ni menos alguna alteración a nivel medular, ni en ninguna de los órganos. Y la lipodistrofia solamente se va a presentar cuando el paciente se aplica en el mismo lugar siempre, ¿no? Por eso se recomienda siempre cuando se administra insulina rotar las zonas de inyección, ¿no? Un paciente diabético de 16 años acude a urgencias con un cuadro de cetoacidosis con una glicemia de 600 y un pH de 7.15. Las medidas terapéuticas incluyen la administración en perfusión intravenosa de insulina. ¿Cuál debe ser el criterio para suspender la perfusión? Entonces, en una cetoacidosis, ¿no?, hay que corregir obviamente la glucosa, hidratar al paciente y principalmente corregir la acidosis. A veces, ¿qué pasa? Llegamos a glucosa 250, le suspendemos la insulina y como el paciente sigue con cetoacidosis, nuevamente la glucosa le sube. Entonces, el criterio más importante es corregir la acidosis. Una vez que he corregido la acidosis, o sea, el pH ya está normal, independientemente si la glucosa está 100, 200, ¿no?, puedo ya suspender la infusión de insulina. Mientras tanto, no debo suspender la infusión de insulina. Si mi glucosa ya está bajando, entonces sigo con insulina y le puedo administrar glucosa paralelamente para que no haga hipoglicemia, pero no debo suspender la infusión de insulina. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no es un criterio para el diagnóstico del síndrome metabólico? Bueno, el síndrome metabólico está de moda ahora, ¿no? Es la asociación tiene 5 criterios diagnósticos, de los cuales basta 3 para hacer el diagnóstico. ¿Cuál de estos no es un criterio? ¿Niveles de triglicéridos mayores de 150? Sí. HDL menor de 40 en varones, sí, y menor de 50 en mujeres. Tensión arterial de 130/85 o más, glucosa en ayunas mayor de 100 y nivel de LDL mayor de 130. Los niveles de LDL no están considerados dentro del síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque la base fisiopatológica del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina no tiene ninguna injerencia en el metabolismo del colesterol LDL. Sí en el HDL, en los triglicéridos, en la presión y en la glucosa. Entonces la respuesta es la E. En un paciente con hiperlipemia, la asociación de atorvastatina y gemfibrosilo presenta un elevado riesgo de rabdomiólisis. Por eso es que cuando tenemos una dislipidemia, siempre hay que ver, ¿utilizo estatinas o utilizo fibratos? Depende de qué va a ser la elección. Si tengo niveles elevados de colesterol, de elección utilizo las estatinas. Si tengo niveles elevados de triglicéridos, utilizo los fibratos. Si tengo ambos,
voy a tener que escoger. Cuando es una dislipidemia mixta, los medicamentos de elección son las estatinas, excepto si los triglicéridos están por encima de 500. Cuando están por encima de 500, independientemente del valor de colesterol, debo utilizar fibratos. ¿Por qué? Porque la hipertrigliceridemia puede producir una pancreatitis aguda. Entonces tengo que evitar eso. Actualmente existe dentro de los fibratos, otro fibrato que sí se puede utilizar asociado a estatinas, que es el fenofibrato. El fenofibrato tiene un metabolismo diferente de la vía del citocromo P450, que se puede utilizar asociado a estatinas, obviamente a dosis bajas, siempre teniendo cuidado, no es que ya voy a utilizarlo libremente. Entonces, sí se puede, incluso hay estudios que han hecho utilizando fenofibrato con rosuvastatina, que es otra estatina, y se ha visto que no producen este efecto colateral. Entonces, siempre hay que tener presente esto. Y la rhabdomiolisis es relativamente frecuente. Hemos visto muchos pacientes con este problema. La rhabdomiolisis puede terminar en taponamiento renal, una insuficiencia renal aguda, ¿no? Los pacientes llegan a diálisis simplemente por haberle dado mal la medicación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hombre de 45 años, no fumador, sin historia familiar de cardiopatía isquémica. Pesa 130, talla 175 y colesterol 200. Este paciente tiene mayor riesgo de padecer las siguientes enfermedades. Obviamente está en una obesidad mórbida, ¿no? Excepto una. ¿Cuál es? Diabetes, sí. Cardiopatía isquémica también. Hipertensión, algunos tipos de cáncer también. Excepto hipotiroidismo. Ni la obesidad produce hipotiroidismo, ni el hipotiroidismo produce obesidad. Un paciente de 76 años es ingresado con una masa pulmonar y una cifra de calcio sérico de 16. ¿Cuál es la primera medida terapéutica a adoptar? Los niveles normales de calcio son de 8.5 a 10.5. Por encima de 14 se considera una hipercalcemia severa, que puede producir una falla renal aguda. Entonces, esta es una emergencia, ¿no? Los pacientes que tienen cáncer generalmente pueden hacer una lisis celular y pueden producir hipercalcemias severas. Entonces, lo primero que debemos hacer al paciente es una hidratación intensa, ¿no? Para tratar de eliminar ese calcio vía renal. Posteriormente se pueden administrar los bifosfonatos. De elección en una hiperglicemia es el pamidronato, que es muy potente hipocalcemiante. También se puede utilizar furosemida o calcitonina, pero la hidratación es lo más importante. En una mujer de 55 años, intervenida de cáncer de mama 3 años antes, con buen estado general, se comprueba una hipercalcemia de 11.1. ¿Cuál es la primera prueba a realizar? En este caso, si la operación fue hace 3 años y actualmente está en buen estado general, podemos descartar que esté haciendo una metástasis que esté produciendo mayor cantidad de calcio, ¿no? Entonces, siempre ante una hipercalcemia, lo primero que debemos hacer es el descarte de un hiperparatiroidismo. Entonces, para lo cual se hace la determinación de la PTH. ¿Qué hallazgo de los siguientes esperaría encontrar en la bioquímica sanguínea de un paciente con hipoparatiroidismo secundario a cirugía de tiroides? Algunas veces, cuando se opera la tiroides, accidentalmente también se sacan las paratiroides, ¿no? Entonces, incluso esa es la primera causa de hipoparatiroidismo. Por lo tanto, no hay PTH. Al no haber PTH, los niveles de calcio están disminuidos y los niveles de fósforo están
elevados. Entonces la respuesta es A, calcio bajo y fósforo elevado.